Es tal vez el santo grial de la ciencia planetaria. ¿Estamos solos en el universo? No buscamos un modo concreto de vida, pero creo que sabré reconocerla cuando la descubra. La vida puede adoptar muchas formas, y creo que lo más importante es la gran variedad que encontramos en otros lugares. ¿Es el nuestro un planeta solitario o existe la vida en otros rincones? Los estudiosos del campo pionero de la astrobiología se han unido para resolver este eterno misterio. El universo. Astrobiología. La vida. ¿Es algo poco común en el universo? ¿O es el espacio como un zoo galáctico, lleno de toda clase de criaturas? Todo el mundo imagina a los extraterrestres como hombrecillos verdes de ojos grandes y nariz pequeña. Y tal vez sean así, pero no lo creo. En planetas lejanos, la vida puede tomar la estrambótica forma de microbios de ojos saltones o monstruos marinos de ciencia ficción, por ejemplo, rayas galácticas. Otros pueden albergar organismos cibernéticos, híbridos biológicos y electrónicos. Un modo de entender cómo pueden ser los extraterrestres superevolucionados es intentar imaginarnos las posibilidades de nuestro propio futuro. Quizás seamos humanos fundidos con máquinas. Yo me siento ya como un híbrido de humano y máquina. Tengo un ordenador que llevo conmigo a todas partes y que es como un tercer hemisferio de mi cerebro. Mi cuerpo incluso está cambiando y tomando la forma de una persona que usa un ordenador portátil. Así que me estoy convirtiendo en un homo ordenador. Puede que el universo esté lleno de vida, pero todavía no tenemos pruebas de que no estamos solos. En la búsqueda de vida extraterrestre, el planetólogo y músico David Grinspoon camina a ritmo diferente. Respecto a la vida extraterrestre, me pregunto si tendrán música o algo parecido a ella. La música consiste en ondas y ritmos, y esa es también la naturaleza de nuestro universo. Presenta ciertos aspectos musicales en cuanto que es todo vibraciones y ondas, ritmos y tonos modulados. Así que, dejando volar la fantasía, me imagino un universo futuro en el que nuestra variedad musical se mezcle con la de las culturas extraterrestres. Creo que la astrobiología adquiere distintos matices dependiendo del científico con el que hables, pero suele haber acuerdo en los objetivos generales. Queremos hallar vida en otros lugares, pero seguimos aprendiendo sobre la vida en la Tierra. En el campo de la astrobiología, uno de los objetivos fundamentales en la búsqueda de vida en otros lugares es averiguar primero cómo surgió la vida aquí en la Tierra. Uno de los grandes misterios para la astrobiología es, por supuesto, cómo surgió la vida en la Tierra, porque si llegamos a entender eso, podremos llegar a saber si ha surgido en otro lugar. La Tierra orbita en la denominada zona habitable. Es una región del espacio donde las condiciones son favorables para las formas de vida que sabemos que hay en nuestro planeta. Estamos a la distancia idónea del Sol, para que nuestros océanos no se evaporen. Nuestras temperaturas no son ni demasiado altas ni demasiado bajas. Y tenemos oxígeno en la atmósfera para poder respirar. La Tierra es un paraíso cósmico para todos los tipos de vida. De los organismos unicelulares como las bacterias, a los grandes mamíferos pluricelulares. Entre ellos el hombre. Se cree que toda la vida de nuestro planeta desciende de un solo antepasado microbiano común, surgido hace unos 3.400 o 3.800 millones de años. Pero seguimos sin saber aún cómo surgió ese microbio. Un modo de buscar respuesta es estudiar las rocas antiguas, en las que los microbios dejan rastro de su existencia.
La geología es esencial para comprender el origen y la evolución de la vida en la Tierra, porque la historia de la vida en la Tierra quedó casi toda plasmada en las rocas sobre las que caminamos. La investigación de la geóloga Abigail Allwood sobre el origen de la vida la llevó a poca distancia de su lugar de residencia. La región de Pilbara, al oeste de Australia, alberga algunas de las rocas más antiguas de nuestro planeta. Tienen casi 3.500 millones de años. En Pilbara hay rocas de la era arcaica temprana que han sobrevivido hasta nuestros días. Contienen varias unidades rocosas que muestran posibles indicios de vida. El planeta Tierra existe desde hace unos 4.600 millones de años. Pero la mayor parte de su superficie primitiva ha desaparecido por los movimientos tectónicos y la erosión. La corteza extremadamente gruesa de la zona de Pilbara la ayudó a resistir los procesos geológicos destructivos. Pilbara no está muy afectada por los movimientos tectónicos y los rasgos primitivos de las rocas sedimentarias están intactos para su estudio. También hay otras rocas de antigüedad similar o con una diferencia de 500 años en Sudáfrica, pero Pilbara es la que ha dado mayor cantidad de fósiles. Allwood pasó más de 3 años estudiando algunas formaciones rocosas de la región de Pilbara, examinando estructuras poco habituales denominadas estromatolitos, fósiles formados por organismos vivos hace 3.500 millones de años. Comprendí que lo que vemos fue lo que quedó de un antiguo arrecife, un arrecife microbiano, no de coral, sino un arrecife formado por estromatolitos creados por microorganismos. Los estromatolitos son estructuras rocosas que se forman en el lecho marino, donde finas capas de sedimentos van creando conos, domos y otras formas durante mucho tiempo, con ayuda de microorganismos diminutos. Un estromatolito no es algo vivo, sino una estructura hecha por organismos vivos. Cuando hallamos uno en un fósil es como hallar una huella de microorganismos muertos hace tiempo. Pero los propios microbios casi nunca se conservan fosilizados dentro de los estromatolitos. Y sin eso es muy difícil estar seguro de que un estromatolito antiguo es una prueba de vida. Pero en este caso, Allwood descubrió que los estromatolitos de Pilbara son en realidad biológicos. Tal vez haya encontrado el rastro más antiguo de vida de nuestro planeta. Estos estromatolitos son la muestra más antigua y convincente de vida en la Tierra. Estas increíbles estructuras cónicas, que no se parecen a ninguna ondulación marina, ni a otra estructura que se esperaría ver en el lecho marino, donde no hay seres vivos, se consideran estromatolitos. Estructuras sedimentarias formadas por microorganismos que vivieron en la interfase entre el sedimento y el océano. Allwood empleó técnicas geológicas para interpretar el entorno en el que estos microorganismos fosilizados pudieron vivir hace casi 3.500 millones de años. Lo que vimos fue que inmediatamente antes de que los estromatolitos se formasen, había un entorno muy parecido a esta costa rocosa. Los estromatolitos solo existen en zonas de aguas poco profundas, no se dan en las otras aguas profundas que existían en la misma época. Este ecosistema fosilizado proporciona una imagen del pasado y de lo que pueden ser los restos de los primeros antepasados del hombre. Gracias a la astrobiología y las nuevas técnicas para interpretar el rastro de la vida, podemos afirmar con seguridad que en la Tierra hubo vida hace al menos 3.430 millones de años. ¿Pero pudo haber vida en nuestro planeta incluso antes? El rastro de vida más antiguo no corresponde a la vida más antigua. No tenemos restos geológicos de los primeros 500 millones de años de vida de la Tierra, así que faltan muchos datos. Lo que no se conservó en los fósiles es cómo surgió la vida en nuestro planeta.
Los humanos descendemos del polvo de estrellas. Hace 4.600 millones de años, los restos estelares crearon enormes nubes de gas en nuestro sistema solar. Esas nubes gaseosas formaron partículas de polvo que se unieron. Con el tiempo formaron grandes cuerpos hechos de hielo y roca llamados asteroides y cometas. Durante millones de años, esos cuerpos chocaron y se fusionaron para formar planetas, entre ellos la Tierra. Durante ese constante bombardeo, la Tierra era un planeta caliente y tóxico cubierto de agua. Pero durante ese período turbulento, la vida pudo haber surgido bajo la superficie del mar, en fuentes hidrotermales, que se formaron cerca de los volcanes. Allí, los elementos químicos atmosféricos y la energía pudieron formar un cóctel de aminoácidos, los elementos esenciales de la vida. Una de las hipótesis populares es que la vida surgió en torno a una fuente hidrotermal, debido a las condiciones dadas allí, y que sería una zona de aguas profundas que ofrecería protección de los impactos. Las zonas de aguas poco profundas habrían sido muy hostiles durante el periodo de bombardeo constante. Pero la pregunta clave para la astrobiología es dónde surgió la chispa que transformó la materia sin vida en materia viva. Chris McKay es un gigante en el campo de la astrobiología. Este científico de la NASA lleva más de 25 años intentando hallar el origen de la vida en la Tierra y también en otros lugares. Hay infinidad de teorías que dicen que todo lo necesario para la vida surgió y se creó aquí en la Tierra, de modo que la materia orgánica que dio origen a la vida podría haberse producido por impactos de rayos sobre la Tierra. Otra teoría dice que la materia orgánica de la que surgió la vida se creó en la Tierra pero llegó desde fuera, que los cometas, por ejemplo, pudieron ser la fuente, o que meteoritos de Marte o asteroides al caer pudieron traerla. Según esto, la materia prima es importada, pero la vida surgió aquí. Y otra teoría dice que no solo vino de fuera la materia orgánica, sino que la vida misma pudo haber venido del espacio. Y la verdad es que no sabemos con cuál de las tres teorías quedarnos. Toda la vida de nuestro planeta está formada por elementos esenciales, entre ellos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, además de 2 docenas más de ingredientes. Pero los pilares fundamentales son el agua y el carbono. El modelo biológico de carbono y agua es el que nos resulta más familiar y parece ser el idóneo para que surja la vida. Los científicos creen que el mejor modo de hallar vida extraterrestre es buscar rastros de carbono y agua en los planetas de nuestro sistema solar. Mercurio y Venus están demasiado cerca del Sol para tener agua líquida o una atmósfera similar a la terrestre. Pero, ¿y Marte? El cuarto planeta más cercano al Sol. El estudio de los restos más antiguos de vida en la Tierra es importante para la búsqueda de vida en Marte. Hay indicios razonables de que Marte pudo haber sido más habitable, húmedo, caluroso y con una atmósfera. Hoy, Marte es un desierto rojo polvoriento. Su atmósfera es tan delgada que el agua líquida se helaría y evaporaría al mismo tiempo en su superficie. Pero la topografía de Marte muestra casquetes polares, barrancos y volcanes. Entre ellos, el Monte Olimpo, el mayor del sistema solar. Por tanto, ¿podría haber agua líquida aún bajo la superficie, donde la temperatura es más alta? Los científicos creen que el mejor lugar para hallar vida más allá del planeta Tierra podría ser un planeta vecino del sistema solar. Marte, el cuarto planeta más cercano al Sol, quizás albergue agua líquida bajo su superficie, un buen indicativo de vida. En Marte podría haber fuentes hidrotermales porque cuenta con volcanes enormes. Sabemos que aún hay bastante agua bajo la superficie de Marte y esa fuente de calor más el agua proporcionan todos los ingredientes necesarios para el desarrollo de la vida microbiana.
Para entender mejor la geología de Marte, el astrobiólogo Adrian Brown investiga los puntos calientes de la Tierra, en concreto el Parque Nacional Volcánico de Lassen, en el norte de California. El motivo de mi interés por el Parque Volcánico de Lassen son las zonas hidrotermales calientes, donde se forman minerales que no se dan en otro lugar aparte de aquí. Los minerales ricos en sulfato que vemos en las laderas de estas montañas constituyen zonas que creemos que son análogas a Marte, y el que estén activas aún hoy nos indica que son lugares favorables para la vida. Los manantiales hidrotermales se forman cerca de volcanes. En el subsuelo profundo, el calor abrasador de las cámaras de magma volcánico expulsan agua caliente y minerales disueltos por las grietas y fisuras del subsuelo y luego brotan a la superficie de la Tierra. El manantial se rodea de depósitos minerales cargados de energía, adecuados para alimentar a los microbios. El manantial hidrotermal que vemos detrás de mí sería el lugar exacto en el que nos gustaría descender en Marte. Este tipo de zona sería perfecto para que la vida existiese, tal vez incluso para que la vida se formase, para el origen de la vida. Esta zona donde el agua ha brotado por los conductos trae consigo minerales, fuentes de energía, a la superficie. Después se desparrama por la zona del depósito para que los microbios se alimenten de esa fuente de energía. Brown cree que si Marte aún tiene actividad volcánica, existirán zonas hidrotermales similares. Podrían ser lugares donde la vida se ha originado o todavía existe justo bajo la superficie. Marte es el planeta rojo que vemos desde nuestra órbita, pero justo debajo de una fina capa de polvo vemos una gran acumulación de minerales ricos en sulfato, que según muchos científicos quizás tengan origen hidrotermal. Y aquí en Lassen hay minerales muy similares en las rocas de las montañas que nos rodean. En 2006, la sonda Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA llegó al planeta rojo. La sonda lleva un espectrómetro compacto con cámara de reconocimiento de Marte conocido como CRISM, que puede revolucionar nuestra imagen del planeta. Mediante luz visible e infrarroja, el espectrómetro ha buscado rastros de agua líquida antigua en el Valle Marineris, un enorme cañón dejado en la superficie por el volcán Monte Olimpo. El área puede albergar depósitos hidrotermales. No es probable que Marte esté activo ahora, pero en su fase activa pudo ser que brotasen aguas hidrotermales debido a los enormes volcanes que se ven hoy en el planeta. Y en la superficie de Marte, quizás hubo fuentes hidrotermales activas como estas y una capa rica en sulfatos. El Marte primitivo era mucho más habitable que el actual. El planeta se enfrió. Ahora es demasiado frío y seco para albergar vida. De modo que si hubo vida primitiva en Marte es probable que ya no esté en la superficie y tal vez emigró a la zona subterránea, hacia entornos habitables bajo el suelo. La investigadora Jennifer Hellman también busca vida en Marte estudiando cómo sobreviven los organismos microscópicos en entornos extremos de la Tierra. Pero en vez de investigar los puntos calientes de nuestro planeta, busca vida en lugares fríos. Ahora en el Parque Volcánico de Lassen estudiamos las acumulaciones de nieve. Nos interesan mucho porque dentro de ellas viven algas. A finales de la primavera y en los meses de verano, las acumulaciones de nieve adquieren color rojo intenso. La nieve presenta vetas de color rojo y ello se debe a las algas. Hay organismos vivos dentro de esa nieve. Así que estudiamos cómo viven esas algas y aplicamos eso a la nieve de Marte para ver si se dan condiciones de vida en ella. La Mars Global Surveyor de la NASA ha descubierto recientemente barrancos marcianos que podrían ser los restos primitivos de acumulaciones de nieve. Los investigamos para estudiar este fenómeno. ¿Podría derretirse esa nieve y generar agua líquida y entonces proporcionar un medio habitable para la vida?
Para entender mejor las acumulaciones de nieve de Marte, Hellman realiza experimentos en el parque volcánico de Lassen. Este es nuestro aparato para medir la temperatura y la luz dentro de los cúmulos de nieve. Utilizamos este instrumento para entender las condiciones físicas dentro de la nieve que favorecen el desarrollo de las algas. Este invierno esto quedará completamente cubierto de nieve y enterrado. Este poste lleva varios sensores. Aquí hay sensores de humedad, aquí, y estos pequeños son los de la temperatura. Y en la cima hay un sensor de luz que medirá la radiación solar recibida. Luego, aquí abajo, dentro del cubo, tenemos el pluviómetro, que medirá la cantidad de agua líquida que cae en el cubo. Las algas de nieve que hemos visto aquí prosperan en este entorno con muy baja temperatura. Están a gusto a 0 grados centígrados, también con poca luz, y en la zona pobre en nutrientes de la acumulación de nieve. Cuando entendamos qué condiciones posibilitan la vida aquí en la nieve de Lassen, como también estamos estudiando los cúmulos de nieve de Marte, si encontramos las mismas condiciones allí, tendremos que hacernos una pregunta. Si los cúmulos de nieve de la Tierra son habitables, ¿podrían serlo los de Marte? Además de los barrancos marcianos, 2 enormes regiones polares también pueden ser lugares donde aún exista vida en Marte. El 4 de agosto de 2007, la NASA lanzó la nave espacial Phoenix Mars Lander. Una vez alcanzado el planeta rojo, explora sus polos helados. A bordo de la nave, unos brazos robóticos y excavadoras toman muestras de las capas de agua helada para ver si contienen compuestos orgánicos, los elementos constructores de la vida. Quizás cuando lleguemos a las regiones polares y perforemos el hielo antiguo, extraeremos organismos muertos que sufrieron el efecto de la radiación. Pero tal vez mediante el estudio de su bioquímica podamos recomponerlos y resucitarlos. Pero aunque Marte tenga agua líquida, ¿pudo haber sustentado vida animal de gran tamaño? Cuando buscan vida similar a la terrestre en nuestro sistema solar, los científicos buscan la presencia de agua líquida y carbono. Son ingredientes esenciales para la vida en la Tierra. ¿Pero existen otros indicadores? Algunos científicos creen que los movimientos tectónicos son necesarios para promover la biodiversidad y actúan como defensa contra las extinciones en masa. En la Tierra, el movimiento de placas creó continentes. Sin masas de tierra, nuestro planeta aún estaría cubierto de agua, y por tanto muchas especies, entre ellas la humana, tal vez no habrían surgido. Pero ¿por qué existen las placas tectónicas en la Tierra y no en otros planetas rocosos como Marte? Como Marte es menor que la Tierra, es probable que su interior se enfriase más rápido, y lo hizo antes de que pudiesen formarse las placas tectónicas. Por suerte, en la Tierra, las placas tectónicas son el gran mecanismo de reciclaje de nuestro planeta. Reciclan materiales, la atmósfera, la superficie y el subsuelo. Marte nunca tuvo algo así. Las placas tectónicas también mantienen moderadas las temperaturas de la Tierra, reciclando los productos químicos, para que el volumen de dióxido de carbono de nuestra atmósfera sea uniforme. Al carecer de placas tectónicas, Marte no tuvo la perseverancia de la Tierra. Tal vez desarrolló condiciones habitables, y puede que organismos pluricelulares complejos muy rápido, pero después murieron porque no tenía el potencial a largo plazo que las placas tectónicas le dan a la Tierra. Las placas tectónicas quizás sean un indicativo de vida similar a la terrestre. Pero hay datos que indican que quizás exista otro tipo de vida en una luna perteneciente al Señor de los Anillos. En 2004, la misión Cassini de la NASA realizó vuelos alrededor de Saturno, el gigante planeta gaseoso. Un año después, la nave liberó la sonda Huygens en la atmósfera de la luna mayor de Saturno, Titán. Las imágenes desvelaron que Titán tiene rasgos similares a la Tierra, tales como los ciclos climáticos y el vulcanismo.
Titán, la luna de Saturno, es un lugar muy complejo, con lluvias, ríos, estaciones y meteorología en una atmósfera compleja y una química interesante. Nuestro tipo de vida sería imposible, pero hay corrientes de energía y compuestos inorgánicos y algún otro tipo de vida podría aflorar. Las imágenes de radar han mostrado que hay presencia de lagos líquidos en Titán. Aunque están formados por etano y metano, pueden ser tal como era el agua de la Tierra hace 4.000 millones de años. Titán, la luna de Saturno, es un lugar muy frío en el sentido literal y figurado. Hace tanto frío que no hay agua líquida. El hielo de allí sería tan duro como las rocas, pero hay líquido, el metano líquido y el etano líquido. Así que quizás haya vida. Tal vez la vida no necesite agua líquida. Quizás pueda sobrevivir en otro líquido, por ejemplo, el metano líquido. La temperatura de Titán es de 178 grados centígrados bajo cero. Pero tiene una atmósfera rica en hidrógeno, el cual produce hidrocarburos que pueden mantenerse líquidos a temperatura baja. Así que es posible que Titán resulte acogedor a un tipo nuevo de los llamados extremófilos, un organismo que prospera en ambientes extremos. En el caso de Titán, puede haber psicrófilos, bacterias que prosperan a temperaturas heladas y que usan metano para producir energía. Chris McKay ha observado a los psicrófilos bajo lagos cubiertos de hielo de la Antártida. Algunos organismos viven en el fondo de estas aguas, donde su actividad biológica ha creado una zona vacía de oxígeno y rica en moléculas orgánicas como el metano. Uno de los ecosistemas interesantes del Antártico son los lagos cubiertos de hielo, que tienen una capa de hielo resistente de unos 4,5 metros. Bajo ese hielo hay agua líquida, y dado que hay agua, no es muy sorprendente que haya algas y bacterias viviendo en ella. Igual que en la Antártida, los lagos de Titán también pueden contener organismos extremos similares que sobrevivan con metano. Y Titán quizás no sea la única luna que contenga vida. En 2003, la sonda espacial Galileo de la NASA tomó fotos de la luna de Júpiter llamada Europa. Los datos indican que puede haber agua líquida bajo su corteza helada. Los científicos creen que Europa tiene un océano de más de 80 kilómetros de profundidad. También hay signos de actividad volcánica. Así que el agua helada de Europa pudo calentarse hasta licuarse mediante chimeneas volcánicas del lecho marino. Y esa actividad volcánica ayudaría a crear los productos químicos necesarios para la vida. Contamos con indicios muy convincentes de que bajo la superficie helada hay un océano, agua y tal vez incluso vida. También hay indicios de que puede haber fuentes de energía en Europa. Parece contar con todos los ingredientes necesarios para la vida. El hielo de la superficie de Europa es muy grueso. Puede que tenga hasta 9 kilómetros de profundidad. Así que es improbable que una nave humana pueda perforarla y llegar a su océano en un futuro cercano. En Europa sería más realista explorar la superficie en busca de organismos que hayan aflorado a través de las grietas y se hayan depositado en la corteza. Estarían muertos, pero serían biológicos y podríamos estudiarlos. Nuestro sistema solar está lleno de lugares interesantes y no deberíamos descartar que haya vida en ellos hasta que los exploremos ampliamente, porque no sabemos qué estamos buscando. Dotados de nuevos medios técnicos, los astrobiólogos han ampliado la búsqueda de vida extraterrestre. El siguiente campo de búsqueda abarca toda nuestra galaxia de la Vía Láctea y más allá. La astrobiología está ampliando los límites de la ciencia moderna. Ahora los científicos cuentan con los medios técnicos para localizar exoplanetas. Es decir, planetas similares a la Tierra que existan fuera de nuestro sistema solar.
Los exoplanetas deben superar varias pruebas para que se consideren adecuados para la vida de características terrestres. Y más importante aún, deben estar dentro de la zona habitable de una estrella central, como nuestro Sol, para así poder tener agua líquida. Nuestra estrella es perfecta, ni muy calurosa ni fría, y nosotros estamos en el área idónea en la que la vida pudo surgir. Próximamente la NASA planea lanzar un telescopio espacial llamado Kepler para buscar planetas de tamaño similar a la Tierra. El instrumental de la nave podrá detectar exoplanetas midiendo los cambios en la curva luminosa de una estrella cuando un planeta pase entre la estrella y la nave. Jeff Marcy es uno de los principales buscadores de planetas del mundo. Calculamos que hay tal vez unos 55.000 millones, quizás 60.000 millones de planetas similares a la Tierra en solo nuestra galaxia de la Vía Láctea. Y nuestra galaxia es solo una de los cientos de miles de millones de galaxias que existen más o menos parecidas a nuestra Vía Láctea. Así que el número de planetas similares a la Tierra que hay en el universo es casi infinito. Pero localizar exoplanetas es solo la mitad de la batalla para un astrobiólogo. En los próximos 20 años, la NASA lanzará el buscador de planetas terrestres. Esta colección de telescopios espaciales muy sensibles podrá identificar si un planeta cuenta con los gases atmosféricos idóneos, tales como vapor de agua, dióxido de carbono, metano y ozono. Todos necesarios para sustentar vida similar a la terrestre. Con esos datos ya podemos tomar la luz de ese planeta, descomponerla en todos sus colores o longitudes de onda, azul, verde, amarillo, rojo, incluso los infrarrojos, y analizar la composición química de esa luz, tal vez incluso la composición química del planeta. Lo que quizás encontremos serán signos de vida de formas variadas, por ejemplo, oxígeno. Para producir vida de gran tamaño como la terrestre, un planeta o luna necesita oxígeno. Hace 3.400 millones de años, la única vida de nuestro planeta eran organismos microbianos unicelulares. Pero cuando esa vida primitiva absorbió energía del Sol, formó un pigmento verde llamado clorofila. Eso produjo la fotosíntesis, un proceso químico que convierte el dióxido de carbono del agua en energía, con oxígeno como producto de desecho. Los organismos unicelulares se transformaron en cianobacterias, una de las primeras estructuras de la Tierra. Las cianobacterias inyectaron grandes cantidades de oxígeno a los océanos y al aire. Surgió nueva vida que se diversificó y transformó en especies pluricelulares grandes. Y con el tiempo, en el hombre. Nuestra Tierra no tendría oxígeno en la atmósfera si no fuese por las plantas. Mediante la fotosíntesis, las plantas generan oxígeno que de otro modo oxidaría las rocas y se desvanecería. Así que el oxígeno es un biomarcador de la Tierra. Si pudiésemos examinar otro planeta similar a la Tierra y detectásemos oxígeno en su atmósfera, sería un indicio clave, no concluyente del todo, pero sí un elemento de la hipótesis de que ese planeta también cuenta con vida fotosintética. En el Centro de Investigación Ames de la NASA, la astroquímica Lee Bibaud y sus compañeros cultivan en un invernadero ecosistemas que contienen oxígeno. Son tapetes microbianos, comunidades de microbios complejos a menudo presentes en las superficies con sedimentos lodosos o arenosos, en playas carbonatadas de aguas hipersaladas. Esos tapetes microbianos son los ecosistemas vivos más antiguos conocidos en la Tierra. Bibaud quiere averiguar si esos microbios podrían existir en otros planetas produciendo oxígeno y, por tanto, permitiendo que la vida evolucione. Sabemos que con la producción de oxígeno mediante la fotosíntesis, estos ecosistemas microbianos, en concreto las cianobacterias, empezaron a cambiar nuestra atmósfera. Tenemos mucha curiosidad por saber cómo ocurrió eso, cómo fue la transición
cómo se adaptaron esos microbios y se propagaron para diversificarse y llenar tantos espacios en nuestro planeta. Esto es importante para saber qué buscar en Marte u otros lugares. Si la vida existe en algún rincón de nuestra galaxia o en galaxias distantes, ¿será como la de la Tierra? En nuestro planeta todo lo vivo tiene ADN, una larga cadena de moléculas que guarda la huella genética de todo ser vivo. Permite que la vida se propague y diversifique, creando así el árbol de la vida. Pero, ¿hay otras alternativas? Tal vez haya vida en otro planeta basada en el agua y el carbono, pero que no contenga ADN. Puede que emplee otro tipo distinto de molécula para almacenar información. Sería algo muy interesante. ¿Pero podría haber vida que no necesite ADN, ni carbono, ni agua? Puede que nuestro planeta sea una porquería comparado con lo que hay por ahí. Tal vez haya otros planetas con mejores condiciones para la vida avanzada. Muchos de mis compañeros que hacen investigación astrobiológica buscan vidas que, siendo cruel, calificaría de estúpida. Buscan microbios principalmente, pero tal vez haya algo que sea mayor. Algunos astrobiólogos quieren encontrar algo mayor que un simple microbio. Buscan vida inteligente, que tal vez sea incluso más inteligente que nosotros. La búsqueda de la vida va más allá de la búsqueda de bacterias viscosas. En astrobiología, un equipo sobresaliente de científicos quiere hallar algo mucho mayor. El SETI, por supuesto, busca vida inteligente en el espacio. Pero no solo eso. Tiene que ser no solo inteligente, sino también tecnológicamente competente. El instituto dedicado a la búsqueda de inteligencia extraterrestre, más conocido como SETI, utiliza la radiotecnología para localizar radiotransmisiones de civilizaciones alienígenas. Se basa en la premisa de que los humanos necesitan comunicarse. Por tanto, quizás los mundos alienígenas también quieran transmitir mensajes. Lo que buscamos son señales, sean ondas de radio que podríamos captar con nuestras antenas, o destellos de luz láser. Quizás usen grandes láseres para proyectar pulsos de luz en nuestra dirección. No soy un hombre, soy un microbio. También soy Seth Shostak del Instituto SETI, cuya misión es comprender la naturaleza y el origen de la vida en el universo. Soy Molly Bentley, bienvenidos a ¿Estamos solos? Le recordamos que la vida es algo más que lo que se ve en un zoológico. En el SETI, el astrónomo Seth Shostak realiza un popular programa de radio que se emite en podcast. Estamos llenos de microbios. Infinidad de ellos cohabitan con ustedes. Escuchamos a Ayúdame, microbio. Dan Sheffer. Shostak emite con un tono ligero noticias e información científica a los terrícolas. Y también a otras civilizaciones avanzadas que tengan medios para captar la emisión. Cynthia Phillips, gracias por acompañarme hoy. Somos tan aficionados a escuchar radiotransmisiones que empezamos un programa semanal de radio en el que nosotros transmitimos. A muchas personas les interesa el SETI porque a todo el mundo le interesan los extraterrestres, al igual que a casi todo el mundo le interesan los dinosaurios. Es un tema que interesa al público. Así que aprovechamos esa curiosidad por lo que hacemos para divulgar aspectos científicos más amplios y también técnicos. Desde los años 60 el SETI escucha en busca de señales. Pero ET aún no ha llamado. Ese silencio ha provocado el escepticismo. Vamos a encontrar muchos planetas con vida, aunque no creo que abunde la vida inteligente. Además, no será vida inteligente en la misma línea que lo son los humanos. Pero claro, eso es solo una opinión personal. Los extraterrestres no pueden llegar aquí más rápido que la velocidad de la luz, la física no lo permite. Por tanto, como solo llevamos emitiendo unos 60 años, es imposible que hayan venido de un planeta que esté a más de 30 años luz de aquí. Y la cantidad de estrellas a 30 años luz es muy pequeña. Nuestro universo tiene más de 12.000 millones de años.
El planeta Tierra solo lleva presente unos 4.600 millones de años. Por tanto, hay planetas millones y miles de millones de años más antiguos que el nuestro. Así que si hay vida fuera de la galaxia de la Vía Láctea, podría ser millones o miles de millones de años más avanzada que la nuestra. Creo que las especies extraterrestres inteligentes, si alguna vez se encuentran con nosotros, quizás nos vean como nosotros a las hormigas o a las bacterias, como un ejemplo primitivo de vida. Cualquier extraterrestre será mucho más avanzado que nosotros, al menos mucho más antiguo que nosotros, ya que su civilización existirá desde hace más tiempo. Si existe vida inteligente fuera de la Tierra, ¿qué aspecto podrá tener? Si hallamos vida inteligente en el espacio, habrá pasado de la inteligencia biológica a ser una máquina inteligente. Una máquina pensante que represente como 1 millón de años de evolución respecto a donde estamos ahora. ¿Quién sabe cómo estará hecha? Todo lo que sabemos es que podría ser muy inteligente. No hay razón lógica para que no aparezcan en nuestro espacio aéreo máquinas de otros mundos venidas para explorarnos, y que tal vez incluso intenten ponerse en contacto con nosotros de algún modo. Tanto si hallamos restos de bacterias como una civilización avanzada, cualquier descubrimiento de vida revolucionará nuestra idea sobre el universo y nosotros mismos. Hasta entonces, sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de todos los tiempos. Nos encontraremos con un verdadero zoológico cuando al fin descubramos vida extraterrestre. Toda clase de formas de codificar la información y de hacer moléculas, dando origen al fenómeno de la vida. Como forofos de la ciencia nos imaginamos contactando con forofos extraterrestres. Nos divertiremos hablando de ecuaciones, aunque quizás ellos sean forofos de la música o bohemios y tendremos que hablar de otra cosa. En resumen, vida totalmente desconocida. Muchas gracias por escucharme. Soy Seth Shostak del Instituto SETI, donde siempre escuchamos, pero a veces emitimos.